Hay una tarjeta de nombre de papel sentada sobre una mesa delante de un micrófono. Un gesto de 2 segundos al final de un discurso. Una mano se estira, la recoge y la voltea boca abajo. Nada ilegal, nada ruidoso. Solo un hombre que, después de haber terminado de hablar, aparentemente prefiere que nadie en el auditorio pueda identificar quién es realmente. La pregunta que vale la pena formular es: ¿quién era ese hombre? ¿Y qué había hecho delante de todos solo unas pocas docenas de minutos antes? Cusco, Perú, 13 y 14 de agosto. 2 días de sesiones de trabajo con representantes de organizaciones sociales, comunidades indígenas y colectivos cívicos procedentes de 9 regiones del sur de Perú. El título del encuentro es Tejiendo Voces por la Dignidad, con un subtítulo que aborda los derechos humanos y el bien común. 3 organizaciones patrocinaron el evento, y la segunda listada es la más trascendental de las 3. La Comisión Episcopal de Acción Social de la Conferencia Episcopal Peruana. No hay ambigüedad aquí sobre la naturaleza del encuentro. Este no fue un evento secular al que la Iglesia resultara invitada como un invitado de cortesía. Fue un evento organizado por la Iglesia, dirigido bajo la autoridad de la propia Conferencia Episcopal Nacional. La sesión de apertura fue presidida por Monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar de Cusco y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. También estaba presente en la sala Monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de Huancayo, y un tercer hombre, uno que no aparecerá por nombre en ningún relato oficial del evento en absoluto. Según el propio encuadre de los medios vaticanos, este encuentro se presentó específicamente como preparación del próximo viaje de León XIV a Perú en noviembre. La apertura de una reunión convocada por un organismo oficial de una conferencia episcopal ordinariamente tiene lugar con una oración. Esta no lo hizo. El video de la apertura no muestra ninguna oración católica, ninguna bendición, ninguna invocación trinitaria de ningún tipo. Ninguna. En cambio, una mujer dirige lo que se identifica explícitamente como una ceremonia andina. Sus palabras merecen oírse completas, exactamente como se pronunciaron. Este mes de agosto es muy especial para nosotros desde la perspectiva andina. Es el mes de la Madre Tierra, que nos quiere tanto, que es tan afectuosa, tan generosa, que nos da alimento. Se distribuyeron hojas de coca a todos los presentes en la sala. Siguieron ejercicios de respiración guiados, realizados con los ojos cerrados. Veamos cómo se sienten nuestras entrañas, continúa la misma voz. Este cuerpo que habitamos, es una pequeña tierra, es territorio. Se dispuso un altar a ras de suelo con cuencos colocados sobre él. Dentro de esos cuencos había ofrendas colocadas para la tierra, incluidos queso y hojas destinadas a ser depositadas sobre el propio suelo. 3 golpecitos ceremoniales sobre las hojas precedían a cada colocación. Agradecemos a la tierra en este mes importante. Le damos 3 golpecitos al depositarlas. Un cuenco de fuego se situaba en el centro, donde finalmente se quemaron las hojas, y la ceremonia se cerró con una alocución final, pronunciada de forma directa y textual: Adiós, madre, abuela, fuego. En el segundo 51 del vídeo, el obispo auxiliar de Cusco avanza, sosteniendo hojas de coca en sus propias manos, y las deposita como parte de la ofrenda. En el segundo 55, un segundo hombre, vestido con vaqueros y una chaqueta gris, sigue el mismo camino. Deposita sus propias hojas exactamente de la misma manera, y las imágenes muestran esto con claridad y sin ambigüedad. Ese hombre es Monseñor Jordi Bertomeu, sacerdote y canonista, funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe,
y el comisionado pontificio que maneja el caso del sodalicio, el escándalo peruano de abusos y gobernanza mayor y de larga duración que este canal ha referido en la cobertura anterior de la crisis más amplia de rendición de cuentas dentro del catolicismo latinoamericano. Este no es un laico que resultara estar de paso por el evento. Este no es un funcionario administrativo junior que asiste por cortesía. Este es el hombre específico que la Santa Sede despacha a América Latina para manejar sus casos más sensibles y trascendentales. La descripción ofrecida por el periódico que publicó por primera vez estas imágenes es precisa y merece repetirse exactamente. Deposita las hojas con una reverencia visible. No hay indicio, continúa el mismo reportaje, de que simplemente asistiera a la ceremonia como un observador pasivo. Participó como todos los demás asistentes presentes en la sala. Inmediatamente después de la ceremonia, comenzaron los discursos formales del encuentro, y le tocó a Bertomeu informar directamente sobre el caso del sodalicio. A lo largo de sus observaciones, la cámara permanece centrada en el auditorio más que en el propio orador. Y al final mismo de su presentación, llega el gesto con el que abrió este vídeo. La tarjeta que lleva su propio nombre, volteada boca abajo. Ese momento específico se filmó en su totalidad y permanece como parte del registro público. El propio reportaje de los medios vaticanos sobre este encuentro es largo y detallado. Enfatiza el papel de los obispos presentes y sitúa todo el evento con cuidado dentro del contexto más amplio de la próxima visita del Papa en noviembre. Y ese reportaje no menciona la ceremonia de apertura, ni una sola línea. No menciona las hojas de coca, no menciona la ofrenda hecha a la tierra. No menciona que este encuentro específico tuvo lugar durante lo que la propia líder de la ceremonia llamó explícitamente el mes de la Pachamama. Y la cuarta, y quizá más reveladora omisión de todas, el reportaje nunca menciona el nombre de Bertomeu en absoluto, a pesar del hecho de que se dirigió directamente al auditorio reunido, inmediatamente después de la propia ceremonia. Lo que emerge al colocar las imágenes y el reportaje oficial, uno al lado del otro, es un contraste genuino entre lo que las propias imágenes documentan y lo que el relato institucional oficial eligió decir sobre el mismo evento. Y ese contraste es, en sus propios términos, noticioso independientemente de cómo se interprete finalmente la propia ceremonia. El periódico que publicó por primera vez las imágenes intentó contactar a Bertomeu directamente para obtener un comentario y una explicación. No se recibió ninguna respuesta. Silencio también allí. El 20 de agosto, la reacción del arzobispo Carlo María Viganò llegó a través de sus propios canales, y fue, de todo lo publicado en respuesta a estas imágenes, con mucho la más dura. Su primer punto de aclaración concernía al papel real desempeñado por los dos eclesiásticos en aquella sala. Esos prelados, escribió, no estaban allí como espectadores distraídos, sino como participantes activos. La definición que aplica a la propia ceremonia no deja margen a un suavizamiento interpretativo, un rito pagano de invocación al ídolo infernal de la Pachamama. La comparación que traza es con 2019, y específicamente con las imágenes del Sínodo de la Amazonía, que gran parte del público católico todavía recuerda vívidamente. Imágenes de una figura de madera de la Pachamama venerada en los jardines del Vaticano y más tarde dentro de una iglesia cerca de San Pedro, un episodio que este canal ya ha referido en la cobertura anterior de las propias observaciones del cardenal Sara sobre esa misma controversia subyacente. Pero Viganò argumenta que las raíces de lo que ocurrió en Cusco se remontan considerablemente más atrás que 2019. Da una fecha específica. La semilla se sembró en Asís,
el 27 de octubre de 1986, escribe: "Estamos viendo la cosecha hoy". Esa referencia es al Día Interreligioso de Oración por la Paz, convocado por Juan Pablo II, un evento que ha generado controversia y debate teológico durante casi 4 décadas sobre sí y cómo los representantes de distintas tradiciones religiosas deben orar en un espacio físico compartido, y Viganò sitúa las imágenes de Cusco como un descendiente directo de esa línea específica y largamente contestada, parte de una sola trayectoria continua más que un incidente aislado. Identifica lo que considera el elemento más serio de todo el episodio, ofrecido sin ninguna cualificación ni circunstancia atenuante adjunta. Un funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y un obispo auxiliar ofreciendo hojas de coca con una devoción visible. La pregunta retórica con la que cierra es severa, y se reporta aquí exactamente como sus propias palabras, no como la caracterización de este canal. ¿Cómo juzgarían los mártires de la fe esta apostasía del clero? Vale la pena detenerse aquí a sopesar esta afirmación específica con cuidado, separada de las propias imágenes documentales subyacentes, que son independientemente verificables y no están en disputa. Viganò no es un comentarista neutral o desinteresado de esta historia, y ese contexto importa considerablemente para cómo debe recibirse su interpretación. Como este canal ha documentado extensamente en la cobertura anterior, se ha desplazado hacia un territorio explícitamente sedevacantista, una posición que niega la legitimidad del papado actual por completo, una postura que este canal ha distinguido de forma consistente de la propia posición considerablemente más mesurada de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, que continúa reconociendo a León XIV como papa y reza por él en cada misa. El uso que Viganò hace aquí de la palabra apostasía y su encuadre más amplio de este incidente específico, como parte de un proyecto teológico coherente de décadas más, que como un error de juicio pastoral aislado de 2 eclesiásticos individuales, necesita leerse con ese trasfondo claramente a la vista. Su interpretación es severa, argumentada con fuerza y fundamentada en una cosmovisión teológica genuina e internamente coherente. Pero permanece una interpretación entre varias posibles, no un hecho establecido de forma independiente simplemente porque resultara ser la primera y más ruidosa voz en atraer una amplia atención pública a las imágenes. Dicho esto, un arzobispo, incluso uno que opera en su situación canónica actual y contestada, no es simplemente un comentarista anónimo en Internet, y esta distinción importa para comprender por qué su declaración carga con el peso institucional que carga independientemente de dónde se aterrice en sus posiciones eclesiológicas más amplias. Lo que dice, una vez dicho públicamente y unido a su propio nombre y antiguo oficio, se convierte en sí mismo en un hecho documentado que requiere algún tipo de rendición de cuentas, ya sea o no que el marco teológico subyacente que aplica a ese hecho sea finalmente correcto. Hasta el momento de esta grabación, no ha habido ninguna respuesta en absoluto de las oficinas vaticanas relevantes. Ninguna negación de que las imágenes sean auténticas. Ninguna aclaración de lo que realmente tuvo lugar en aquella sala. Ninguna declaración formal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe respecto a la participación documentada de su propio funcionario en una ceremonia que ahora circula públicamente bajo su propio nombre y título. Silencio, de nuevo, exactamente como este canal ha documentado ahora reiteradamente a través de múltiples historias de este año, desde el nombramiento de Humberto Longo hasta la brecha de 4 meses en el caso de Cisma de San Antonio, hasta las propias contradicciones no abordadas del cardenal Roche respecto a que la teología de la Iglesia haya supuesto cambiado.
La justicia exige presentar la otra interpretación disponible con honestidad y completa, porque no es una excusa fabricada inventada después del hecho para explicar unas imágenes incómodas, y tratarla como si lo fuera sería en sí mismo una forma de deshonestidad hacia el espectador. Es un concepto teológico y misiológico genuino y de larga data dentro de la tradición católica, la inculturación. Para muchos católicos andinos, la práctica específica conocida como el pago a la tierra funciona como un gesto de acción de gracias por la cosecha, heredado directamente de sus abuelos a lo largo de muchas generaciones, y experimentado por ellos como una expresión de identidad cultural y étnica, más que como un acto de culto religioso dirigido hacia un ser divino concurrente. Esta distinción entre una práctica cultural genuina compatible con la fe católica y una práctica que constituye un culto idólatra real incompatible con ella, es una clásica dentro de la teología católica, familiar a cualquiera que haya estudiado la historia de la misiología cristiana a lo largo de muchos siglos y muchos continentes. Desde la propia absorción gradual de ciertas fiestas europeas precristianas en el calendario litúrgico por parte de la Iglesia primitiva, hasta las estrategias misioneras jesuitas en China y la India, que generaron sus propias controversias de siglos sobre precisamente esta misma pregunta subyacente. La Iglesia siempre ha sostenido, al menos en principio, que lo que no conflictúa con la fe católica dentro de una cultura local puede preservarse e incluso integrarse, mientras que lo que realmente conflictúa con ella debe eliminarse, purificarse o transformarse antes de poder incorporarse con seguridad a la vida devocional católica. El problema que plantean los críticos, y es un problema genuinamente serio más que uno meramente retórico, desplegado simplemente para marcar un punto polémico, es precisamente sobre dónde cae realmente esa línea en la práctica, y quién posee la autoridad y el discernimiento teológico para trazarla correctamente en cualquier instancia específica dada, especialmente una que involucra a funcionarios vaticanos de alto rango que actúan en una capacidad aparentemente oficial más que a laicos privados que participan en silencio en una costumbre folclórica regional. Las ofrendas de hojas de coca, las invocaciones dirigidas a la Pachamama por nombre, y el lenguaje que describe explícitamente el propio cuerpo humano como una pequeña tierra y como territorio perteneciente a esa misma tierra, se sitúan considerablemente más cerca del vocabulario específico de la cosmología religiosa andina precristiana que de una mera expresión cultural de gratitud por una buena temporada de cosecha, según el juicio de críticos como Viganó y otros que han hecho eco de preocupaciones similares en los días posteriores. Los defensores de la práctica responderían que siglos de tradición católica local acumulada ya han plegado esta ceremonia específica en un marco esencialmente católico de acción de gracias, de forma muy similar a como la Iglesia ha tolerado durante mucho tiempo e incluso absorbido activamente otras fiestas regionales de la cosecha y costumbres estacionales a través del mundo sin considerarlas como comprometedoras de la integridad de la propia fe. Ambas posiciones tienen adherentes genuinos y serios dentro de la Iglesia, incluidos teólogos y misiólogos formados en cada lado, y este canal no pretende resolver de forma definitiva cuál lectura es teológicamente correcta en este caso específico. Lo que puede decirse con confianza es que el lenguaje específico realmente usado en la propia ceremonia, Dios, Madre, Abuela, Fuego, dirigidos juntos como el objeto directo de una invocación de cierre, se sitúa como mínimo en una zona genuinamente ambigua que un simple e inexaminé de recurso a la inculturación no resuelve, por sí solo, de forma automática y plena. El punto que en última instancia más importa aquí, sin embargo,
y el que esta historia sigue haciendo girar hacia él, sin importar qué marco teológico se aplique finalmente a la propia ceremonia, no es realmente el estatus teológico contestado del ritual de forma aislada. Es la lista específica y acumulativa de cosas que nadie en ninguna capacidad oficial dijo realmente sobre él, en ningún momento a lo largo de toda la semana posterior al evento. Ninguna explicación fue ofrecida por los organizadores del evento, a pesar de que la Comisión Episcopal de Acción Social era uno de los 3 organismos patrocinadores oficiales. Ninguna mención de la ceremonia aparece en ninguna parte del reportaje oficial de los medios vaticanos sobre el encuentro, a pesar de que ese mismo reportaje se extiende largo y detallado sobre todos los demás aspectos de la reunión de 2 días. Ninguna respuesta se dio a la petición específica y directa de aclaración del periódico dirigida al propio Monseñor Bertomeu, a pesar de su propia participación visible y documentada en el ritual de apertura. Una tarjeta de nombre, volteada boca abajo al final de una presentación pública, termina comunicando más sobre todo este episodio que cualquier comunicado de prensa oficial realmente hizo, y permanece como parte del registro histórico, específicamente porque ese gesto particular resultó capturado en cámara, en un momento que su propio sujeto, muy probablemente, no esperaba que se convirtiera en el centro de la atención católica internacional solo unos días después. Hay un patrón más amplio, junto al cual vale la pena situar esta historia, uno que este canal ha documentado ahora reiteradamente a lo largo de todo un año de cobertura continua. La brecha entre lo que las comunicaciones oficiales de la Iglesia eligen reportar públicamente y lo que la evidencia documental independientemente verificable, imágenes de vídeo, documentos internos filtrados, programas de conferencias fotografiados, boletines oficiales comparados con fuentes primarias que circulan por separado, realmente muestra, ha emergido ahora a través de múltiples historias enteramente no relacionadas que abarcan varios países distintos y varias áreas enteramente distintas del gobierno de la Iglesia. El nombramiento de Umberto Longo, donde un boletín del Vaticano listaba un nombramiento académico, sin ninguna referencia acompañante a documentos que ya circulaban públicamente en Internet bajo el mismo nombre. La carta pastoral de Fort Worth, que nombraba direcciones específicas de calles de comunidades católicas, mientras dejaba enteramente sin explicar la brecha de 4 meses entre un fallo canónico y su eventual anuncio público en el caso separado, pero estructuralmente similar, de San Antonio, que este canal también cubrió con detalle. Las propias declaraciones públicas reiteradas del cardenal Roche, afirmando un cambio en la teología de la Iglesia desde el concilio, declaraciones que permanecen en el registro público, pero que Roma nunca ha abordado ni aclarado directamente, a pesar de años de controversia acumulada en torno a ellas. Y ahora, un reportaje oficial de los medios vaticanos sobre un encuentro peruano que omite, por completo y sin ningún reconocimiento en absoluto, una ceremonia de apertura que las propias cámaras del evento grabaron completa y que involucró, por nombre y por acción documentada directa, a uno de los propios funcionarios canónicos de alto rango de la Santa Sede. Esto no es por sí solo prueba de ningún encubrimiento institucional coordinado único, y este canal permanece cuidadoso de no afirmar que lo sea, puesto que cada una de estas historias involucra oficinas distintas, países distintos e individuos distintos sin ninguna conexión establecida entre sí más allá del propio patrón. Lo que sí representa, tomado a través de este ahora considerable y creciente cuerpo de casos documentados que abarcan la liturgia, los nombramientos de personal, los procedimientos canónicos y ahora la práctica interreligiosa y cultural en los más altos niveles de la diplomacia vaticana, es un patrón institucional genuinamente recurrente que vale la pena nombrar con claridad
y rastrear con cuidado de cara al futuro. Las comunicaciones oficiales del Vaticano y de las diócesis, a través de múltiples contextos enteramente separados y múltiples oficinas enteramente separadas que operan bajo distintos liderazgos, han demostrado reiteradamente ser considerablemente menos completas que el registro documental independientemente disponible. Ya consista ese registro en una publicación filtrada de una logia masónica, en la propia línea temporal interna de un tribunal diocesano hecha pública más tarde, o, en este caso específico, en imágenes de vídeo sin editar de un evento que la propia Comisión Regional de la Iglesia organizó, financió y que los medios vaticanos mismos eligieron cubrir de forma selectiva más que completa. El propio viaje del Papa a Perú está programado para noviembre, aproximadamente 3 meses a partir de la fecha de esta grabación. Cualquiera que sea el juicio final y teológicamente correcto sobre la ceremonia de Cusco, que eventualmente resulte ser, ya se comprenda como una expresión genuinamente defendible de gratitud católica, inculturada, arraigada en siglos de práctica católica andina, como la apostasía de Viganó, o como algo genuinamente situado entre esos dos polos que ninguno de los dos extremos captura por completo por sí solo. El viaje mismo llega ahora cargando con esta pregunta específica y no resuelta directamente hacia noviembre, una pregunta que permanece sin resolver, no principalmente porque el debate teológico subyacente sea inherentemente demasiado difícil de adjudicar con una erudición cuidadosa y honesta, sino porque nadie con la autoridad institucional real para responderla con claridad, desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, hasta el propio liderazgo editorial de los medios vaticanos, hasta el propio Monseñor Bertomeu, ha elegido todavía decir nada sobre ella en absoluto, públicamente, en el registro, con su propio nombre. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.